Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla el apóstol y profeta Oscar Torres para comenzar otro culto más de nuestra reunión de Dorcas, del grupo también de Tabitas. Dorca y Tabita es el mismo personaje bíblico. En una versión está de una manera, en otra de otra, pero vamos a comenzar en esta noche con una oración y le vamos a pedir a nuestra hermana Gladys que lo pueda hacer. Así que adelante, hermana Gladys, si puede orar y luego vamos a comenzar. Amén. Amantísimo Padre que mora en los cielos y en la tierra, Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido ver un día más. Gracias, Señor. Sabemos que los días no pasan en nuestra vida por pasar, sino que vienen con propósito, Dios. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos este culto que tenemos en este día, Dios. Que sea usted obrando a favor de cada uno, Señor. Que sea usted quitando todos los obstáculos que pueden impedir que su palabra lleguen, Señor, a lo más profundo de cada corazón. Que sea usted, Señor, ministrando los corazones, poniendo palabras de poder, Señor. Cambiando, Padre, todo lo que no te agrada, Señor, y cambiándolo por cosas positivas. Transforma nuestra vida. Bendice la vida de cada uno, Dios. Bendice la vida de profetas, Señor, de la pastora y de cada uno de nuestros familiares, Dios. En tu mano están, Señor. Padre, derrama tu gracia, tu amor y tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, vamos a la alabanza del día de hoy. Hoy es día 16 de diciembre del 2025 y la alabanza se llama El Maestro de Galilea. Maestro de Galilea, por Alex Rodríguez. Allí va la alabanza, un segundito. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Que ahora sigue el gozo.
todos, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Hola, hola. Hola, profeta, ¿cómo está Hola, usted? profeta. Bien. Se había cortado, no anda muy bien la plataforma, así que paciencia. ¿Entraron todos ya? ¿No queda ninguno colgado por ahí? Ahora tiene que andar bien. No sé, yo pude entrar recién, así que entré, acabo de entrar y entré bien.
De una sí. Mal, tarde, 40 minutos. ¿Qué estaba haciendo? Pero si no se puede cortar, es terrible. Mentira. Eso es el verso de usted. No había Yo me ni pongo una nerviosa. a las 7 en punto. Se pone nervioso. ¿Y yo? No, prefiero Me tomo un whisky. entrar. Bueno, ya está, basta. Basta de excusas. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Mire que se está grabando, no sé. ¿Se está grabando todo esto? El papelón que están haciendo mujeres mayores ya de edad suficiente para decir sí, pastor, le obedecemos. Le pertenecemos, amo blanco, Buana. Bueno, ¿cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien, profeta. Bueno, una sola, el resto no está bien. ¿Qué les pasa? Bueno, No sé. está María Ángela contesta, el resto no contesta. Bueno, igual yo voy a empezar igual. Acá estamos, Bueno, perfecto. ¿la alabanza le gustó? Bonita Sí, alabanza, para divertido. alegrar el día. Sí, ahora viene lo bueno, los palos que le voy a pegar no tienen nombre. Pero bueno, no, la palabra del Señor siempre es buena. Los palos que nos va a dar. Y mire, no es palo, es una enseñanza. Elsa, ¿vos escuchás? Él tiene los audífonos. Ustedes me la devolvieron cambiada, así que pronto va de vuelta. Ustedes la cambiaron, la van a- Pronto. Tiene que venir pronto. pero por 5 años, 10 años. Bueno, después sí. Si usted le da permiso. hacen como ¿vieron de esos viejos que tienen muchos Yo no hijos? necesito permiso de nadie. Si el No. Señor me autoriza, me voy. Usted sabe que la rebeldía, señora Elsa, especialmente al esposo, está castigada en la Biblia, pero bueno, no te cambié en 40 años, te voy a cambiar ahora, ¿no? Rebelde de toda la vida, así que, ¿qué va a hacer? Hola, Jazmín, ¿cómo le va? Mónica, ¿está? Buenas noches, bendiciones. Graciela García. ¿Alguien la vio? Gisela por ahí, porque la vi entrar a salir. La Jaula estaba en la fila del taxi. Me No puse, te- me puse No en la fila y no pasaba nada. No te dejaba entrar. Sí, No sé qué es lo que pasa, porque yo lo programo como siempre, que sea abierta, que no tenga que pedir permiso, pero hace lo que quiere. La plataforma esta es como Elsa, que yo le digo hace blanco y hace lo que quiere, negro, verde, pero bueno. Así que en España dirían delicias de la vida conyugal, pero es con una plataforma de internet. Bueno, ahora casi se me cae el agua, estamos bien. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Espero que estemos grabando. A ver, vamos a ver cómo está la grabación. Gestionar grabación, ¿qué me dice Catalina? No, estamos grabando. O sea que sigue grabando todo este pasaje, sale todo bien. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del día de hoy del grupo Dorcas, porque Dorcas no ha cambiado. Lo que cambió el grupo ya saben, pues hubo un intruso que empezó a mandar mensajes pidiendo dinero, que era falso y todo. Bueno, si alguien falta, si usted sabe de alguno que falta, que no lo incorporé, me avisa. Y si quiere que saquemos alguno, aprovechamos, lo borramos y lo sacamos. Así ya no hay más problemas. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidas, Dios las bendiga. La palabra de hoy se llama la oración que Dios no escucha. Titulito, ¿no? Bueno, Dios siempre escucha a sus hijos, Dios escucha a todo el mundo, a toda la creación, siempre Dios está viendo porque Él es omnipotente, omnisciente,
Él es todopoderoso, pero la palabra de Dios vamos a leer en el libro de Proverbios 28, versículo 9, 14, en la primera parte, no vamos a leer todo el versículo, dice, espero que voy a apagar porque hay mucha música, ahí está. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Quiere decir que aquel que se aparta de la palabra de Dios, su oración es rechazada por Dios. Proverbios 28, 9 y 14. Mejor dicho, no es rechazada la palabra exacta, sino que es abominable. Y abominable significa que no es del agrado de Dios. Cuando yo recibí esta palabra anoche, yo empecé a preguntarme cuántas veces escuché en mi vida cristiana, tanto yo como mucha gente, decir, Dios no escucha mis oraciones, Dios me abandonó, no se me cumple nunca, todas las promesas que Dios me hizo, no veo ninguna cumplirse, y por qué a otros sí y no yo. Y me puse a meditar en esta palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, quiere decir el que peca. El que conociendo la palabra comete pecado. Porque yo siempre digo, recuerdo mis tiempos de infancia, todavía me acuerdo, cuando iba a la escuela católica, teníamos confesiones diarias a los 8 años, 9 años, 10 años. Todos los días había que confesarle el pecado del cura. Y muchas veces no teníamos pecado. Un niño, ¿qué puede pecar? Toda la semana. Y nos daban castigo por las dudas. Ya le confesaba, le mentí a mi mamá, le robé las bolitas al amigo, le saqué el juguete, hice esto, hice el otro, me enojé, le pegué una piña a mi compañero. Niño de 8 años. Pero ya el cuarto día no había pecado. Y el cura te decía, por las dudas, 3 Ave María, 10 Padre Nuestro. Y eso no es ni siquiera algo que conduzca, porque el único que puede perdonar el pecado es Dios, no un hombre. Pero eso lo sabemos como cristianos, como evangélicos. La palabra también dice que la oración de un justo mueve la mano de Dios. Otra traducción, y esta es teología pura, la oración del santo mueve la mano de Dios. Santo significa apartado del pecado. Santo es aquel que practica la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los mandamientos, la palabra, vive una vida digna, acorde con lo que Dios quiere. Entonces, me puse a pensar y a trabajar en esta enseñanza que hoy quiero darte. Lo que acabamos de leer, por más increíble que nos parezca, hay oraciones que Dios no responde, abominables. Quiere decir que hay oraciones que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos con la ley de Dios. Esta palabra en hebreo se dice toabá. ¿Y sabe qué significa toabá? Algo repugnante, asqueroso, abominación, como la idolatría. Para Dios, la idolatría es abominable. La idolatría te destituye del favor de Dios. No te condena al infierno, cuidado. No hay condenación para todo aquel que cree, pero muchas veces por ignorancia pecamos. Y otras veces, conociendo que es pecado, lo practicamos. Yo estoy
escuchando desde hace más de 50 años, tengo 64, por decir una edad, ahí es una mentira piadosa que no hace mal a nadie. La mentira es mentira y es abominación para Dios. Los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Y está la palabra. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Y cuánta lascivia hay en los ojos de muchos creyentes? ¿Cuánta tentación pone el diablo día a día? En cuanto a la vida cotidiana, si uno se pone a pensar todas las veces que peca por día, dice, no, pastor, yo cumplo en esto, aquello, el otro, sí. Pero siempre te va a agarrar el momento, y yo siempre grafico, había unos dibujitos animados de Walt Disney cuando yo era chico, que el perro Pluto, ¿se acuerdan? De las orejas largas, le aparecía de golpe el diablito y el santito. Uno le decía que no le haga daño, creo que era a otro perrito, y el otro decía comételo. Y así constantemente estamos recibiendo esas dos voces, y después vamos y oramos. Luego de sentir ira, celos, contienda, de tener pensamientos pecaminosos, de hablar improperios. Por eso, la Biblia en esta palabra de Proverbios 28, 9 al 14, dice que Dios aparta, el que aparta su oído para no oír la ley, es aquel que conoce la palabra, sabe que está mal, pero sin embargo lo hace igual. No pagar las cuentas, evadir impuestos, y puedo seguir con una lista que yo mismo he practicado otrora. Otrora significa en otra hora, en otro tiempo. Trato, en la medida de lo posible, de cada día, mejorar. No soy santo ni perfecto, pero voy camino a la santidad. La santidad la tendremos cuando estemos en su presencia, con nuestros cuerpos transfigurados, viviendo en la morada celestial. Pero en este camino vamos a continuar pecando, cayendo una y otra vez, pero de todo pecado te libró el Señor en la cruz. Ahora, cuando oramos, debemos santificarnos. Para que nuestra oración sea perfume de alabastro a los pies de Jesús. Para que nuestra oración sea oída, debemos decirle: Jesús, intercede por nosotros. Debemos orar no solo con fe, esperanza, sino cumpliendo la palabra de Dios en nuestro día a día. Dios dice claramente que hay oraciones que le resultan aborrecibles. ¿Y cuándo sucede esto? Yo me pregunté, cuando perseveramos en un pecado. En varios congresos pastorales que he participado en todo el mundo, se habla mucho de todo esto. Que hay pecados que al creyente, no estoy hablando del que está afuera, al que conoce la palabra le cuesta sacar de su vida. Cuando está profundamente arraigado en su vida, por ejemplo, la mentira, por ejemplo, la lascivia, el deseo por otra persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, hay muchas cosas que están arraigadas y escondidas en los bancos de las iglesias. Y esa persona entra a la iglesia, ora, pero Dios no responde a su oración. Porque cuando el justo ora, el justificado, el santificado, cuando la persona tiene voluntad de dejar de pecar, también Dios responde. Te da señales de que Él está contigo. Por ejemplo, el que bebe en exceso, el que se droga, cuando muestra voluntad delante de Dios en su oración, de ser librado de vicio, de droga, de alcohol o de lo que sea, Dios responde.
Y su oración, que era aborrecible, pasa a ser oración que va al corazón de Dios. ¿Me va entendiendo? Primero es el deseo, nunca la duda. El deseo de que Dios oiga tu oración, que llegue la ayuda, la fe, la esperanza en aquel que murió en la cruz. Pero es aborrecible cuando el pecado se transforma en una alegre costumbre de todos los días. Yo debo aborrecer el pecado y amar la palabra de Dios. Cuando cierro mis oídos, dice Proverbios, a la palabra, a lo bueno, a lo que Dios quiere de nuestras vidas, mi oración, que la puedo hacer después, más tarde, mañana, es aborrecible, asquerosa, repugnante para Dios, porque está llena de una palabra que el mundo practica continuamente y nadie se arrepiente: la hipocresía. ¿Y qué significa hipocresía? ¿Qué es un hipócrita? Alguien que dice ser bueno y no lo es. Alguien que dice ser santo y no lo es. Alguien que dice no estar detrás del dinero y se desespera por el dinero. Cuando perseveramos en un pecado, el pecado es una barrera que se levanta entre Dios y nosotros. Ahí la opresión no viene del diablo. Ahí el impedimento, la maldición no viene del diablo. Viene de tu propia inacción por no vencer al pecado, porque Cristo te hizo libre de todo pecado. Conoces la ley y practicas el pecado. Eso en la Biblia se llama apostasía. Ser un apóstata significa, conociendo la ley, cometo pecado. Porque la Biblia dice también que aquel que peca en la ignorancia de la palabra, no le es contada el pecado. ¿Me entiende? Si yo no sé que matar es pecado y mato a un tipo, no me es contado, pero sí es pecado. ¿Me va entendiendo lo que Dios quiere en tu oración? Porque en los tiempos que vivimos, en los tiempos de siempre también, pero en especial en este tiempo, Dios requiere adoradores y gente que ore en espíritu y en verdad. Y si quiere que ore en espíritu y en verdad, tiene que estar tu espíritu puro y con la verdad de la palabra. Y si no tengo mi espíritu puro porque hay pecado, porque hay tentación, porque hay esto, aquello o el otro, mi oración carece de validez. Mi oración no llega al trono de gracia y por tanto no tengo el cumplimiento. Si yo tengo duda o miedo por mi vida, ¿qué va a pasar? Si yo dudo de que Dios pueda sanar mi enfermedad, si yo dudo que Dios pueda bendecir mi prosperidad, ¿será efectiva mi oración o será oración aborrecible? Esta barrera que se levanta entre Dios y nosotros es muy dura, muy fuerte, porque no la provoca el enemigo, la levantamos nosotros. Por eso no podemos pedirle a Dios que nos bendiga mientras continuamos en el pecado. Me debo liberar del pecado. Jesucristo murió por toda la humanidad, por el pecado de todo el mundo. Los que vivieron ayer, los que viven hoy y los que vivirán. Pero Cristo te entregó el libre albedrío. Cuando Dios le abrió los ojos a Adán y Eva en el Edén, les mostró el bien y el mal. Y dijo, a partir de ahora van a tener que elegir. Y Jesucristo, con su libre albedrío, que te entregó la libertad, Él no te va a castigar si no diezmas.
Él no te va a castigar si cometes pecado. Él no te va a castigar si haces engaño, estafa. No. Él se pagó por todos los pecados. Hasta el día del juicio, nadie te puede juzgar. Pero debemos vivir una vida según la palabra. Debemos ser mejores cada día. Porque cada oración que hagamos estando en pecado resulta repugnante a Dios, abominable. Y esto es serio, hermanos. Porque si quiero bendición, si quiero ver milagros sobrenaturales y no los veo, si tengo promesa de Dios y pasaron 15 años y no se cumplió, 20 años y no se cumple, hay algo mal que no está en Dios, no está en la palabra, no está en la enseñanza, está en mí. Hay una barrera que mi espíritu levantó por ocultar el pecado. Estoy hablando de otra iglesia, otra gente, no se preocupen, ustedes son todos santos. Pero Dios dice en su palabra que Él perdonará todo pecado confesado, sacado a luz, y no ante un hombre, ante Dios. El hombre que cae por tentación y dobla sus rodillas inmediatamente y se arrepiente de su pecado, Dios le perdona. Dios escucha su oración. Dios empieza a importarse por ese hombre. No lo deja a un lado y bendice al que sigue. ¿Me va entendiendo lo que es la oración de un justo? Porque todos podemos tener pecado, tentación, debilidad, duda, problemas, muchas cosas. Pero es la actitud que tenemos delante de Dios. Por eso es vital, importantísimo, más en este tiempo, la intimidad con Dios en la oración. Reconocer nuestros pecados y decirle, sí, Señor, he pecado. Ustedes vieron que es tradición en la Santa Cena arrepentirnos de nuestros pecados para participar dignamente de la sangre y el cuerpo de Cristo. Y lo hacemos de corazón. ¿O es simplemente comer un pedazo de pan y un poco de vino? Por eso hoy es un mensaje reflexivo, para que vos puedas en oración significa hablando con Dios, en la intimidad, sin la radio, sin la televisión, sin tu familia, decirle a Él y confesarle todos tus pecados. Porque si conoces la Biblia, si sabes la palabra, si Dios te ha dado la enseñanza, te abrió los ojos como Adán y Eva de lo bueno y lo malo, hallarás perdón y tu oración será escuchada y tu promesa cumplida. Mire que dice la palabra de Dios. Él perdonará todo pecado confesado, no importa el tipo ni la cantidad, y siempre hay perdón. Porque dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará. No hay prosperidad. Y yo te pregunto, ¿estás pasando por tiempos de falta de prosperidad? Me dirán todos, ¿sí? Pero otra cosa cuando la prosperidad es eterna. Puede haber tiempos por razones políticas, medios, que te ganen menos dinero, que no alcanza a cubrir tus cuentas, sí. Pero cuando es eterna, cuando nunca hay una bendición, cuando no ves nunca un progreso, hay algo malo que debemos ver dentro nuestro y confesárselo al Señor. Tal vez no honraste a tu mamá, a tu papá, tal vez castigaste a gente,
Tal vez golpeaste, como yo golpeé a mucha gente cuando era ignorante de la palabra. Pero conociendo la palabra, si ejerzo la misma violencia, Dios no bendice mis oraciones. ¿Me entiende? Entonces, si encubrimos nuestro pecado, seguramente no vas a prosperar. Porque la prosperidad en estos tiempos, hoy decía una hermana que lo único que le importa a la gente hoy es el dinero, ¿es verdad? No hace tesoros en el cielo, sino que los hace en la tierra. Cuanto más tengo, más valgo. Cuanto más tengo, más bendecido me siento, más poderoso. Y no es así. Mira, hasta el gallo no me deja matarlo, ¿eh? Entonces, no hay que encubrir el pecado. Tampoco ir a confesárselo a un hombre. Ir delante de la presencia de Dios, ir a donde Él está y entregárselo a Él, a Jesús. Todas nuestras cargas. Y no volver a pecar, porque Jesús le dijo a la mujer adúltera, la salvó que la mataran con piedras, pero le dijo, vete mujer, tu pecado ha sido perdonado, pero vete y no peques más. No vuelvas a ser adúltera, no vuelvas a ser una fornicaria, ¿sí? Y observa con atención este pasaje bíblico. Y dice, Señor, Señor, bendíceme. Y debemos decir nosotros, mejor, esto es un comentario que te hago, Señor, perdóname. Yo siempre arranco mi oración diaria de Señor, perdóname por todo lo que hice que no te agrada, por todo lo que hice en la ignorancia, pero también por todo lo que hice sabiendo. Porque al saber la palabra, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y este pasaje dice, no me traigáis, más ofrenda vana. ¿Qué es la ofrenda vana? La inútil. La que está dada por decir, bueno, tengo que ofrendar. El diezmo que es llevado al altar de Dios y es llevado, y bueno, cuando yo empecé, mi pastor me pedía ofrenda, yo no tenía, recién casado con un hijo, no tenía nada, una camioneta vieja que parecía una cafetera y no tenía nada. Y cuando me empezó a ir bien, porque inmediatamente Dios me empezó a bendecir con trabajo, con cosas, yo le daba una ofrenda, póngale de 100 pesos. Y después me bendijo Dios y seguía, y yo iba todos los días a la iglesia, oraba, cantaba, hasta cantaba, qué sé yo, de todo. Me iba a otras iglesias porque no me alcanzaba con 4 cultos por semana. Donde no había culto en mi iglesia me iba a otra, escuchaba palabra, radio, y Dios me bendecía. Pero cuando mi ingreso aumentó, porque 100 pesos sería el diezmo de lo que yo ganaba, y ya tenía que dar 300, digo, no, ¿para qué le voy a dar 300 si el viejito con 100 se conforma? Pensamiento de pecado. Me habían enseñado el diezmo y la ofrenda, pero no lo practicaba. Y digo yo, ¿eso no es pecado? Dios nunca te va a obligar, ni ningún pastor serio te va a decir, si no diezmas te vas al infierno, ¿eh? Si no haces esto o aquello. Por eso Dios dice en este pasaje, no traigas más vana ofrenda, mejor no ofrendes. Si lo vas a dar de mala gana o le vas a robar a Dios, como dice Malaquías, que dejen de robarle. ¿En qué? En los diezmos y ofrendas. Porque se transforma algo que yo pienso que estoy ganando bendición en una abominación. Dice, no me traigáis más vana ofrenda y el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo
y el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, está hablando de la religiosidad, de ceremonias, de ritos que hacían en la antigüedad, pero también se practican ahora. Ay, llenamos la iglesia, cantamos alabanza, tomamos la ofrenda, bendecimos a los enfermos, nos vamos a casa y después cualquiera. Cualquier cosa en la semana del creyente. Algo que me mostró esta miseria que hay dentro de los cristianos del mundo fue cuando me tocó estar allá en septiembre del 2001 en Estados Unidos. Yo vi algo que me dio mucho gozo, no la tragedia. Yo llegué un 9 de septiembre y pude volver recién el 16, 17, porque tenía para volver en 2 días y no, bueno, chocaron los aviones, se cayeron las torres, el ejército por todos lados, cerraron los cielos de Estados Unidos, no se podía volver. Pero cuando ocurrió la tragedia de ese atentado terrorista, al otro día vi la nación entera correr a las iglesias, a alabar a Dios, a bendecir a Dios. He visto a los musulmanes, a los judíos, católicos, los evangélicos en todos los templos, repletos clamando a Dios con sus Biblias. Yo dije, qué avivamiento, Señor. Me gocé en mi corazón de ver tanta gente repletando las iglesias. Porque una semana antes, un mes antes, mejor dicho, yo había estado en Estados Unidos y era la época de la final del fútbol americano, como si aquí fuera la final del campeonato. Nadie estaba en la iglesia. Iban mujeres, todo el mundo en el bar mirando el deporte. Pero cuando cayeron las Torres Gemelas, se repletaron las iglesias. Y yo dije, Señor, gracias, porque ahora todos van a creer en tu nombre. Bendice a las familias de los que perdieron su gente, perdieron sus hijos. Tremenda tragedia, castiga a los que han hecho esto. Y al año, yo volví pensando que habría cambiado todo, que sería un avivamiento tremendo, que Estados Unidos volvía al evangelio, volvía a las grandes predicaciones por las calles, y no, empeoraron. Aumentó la pedofilia, aumentó la prostitución, aumentaron las drogas, aumentó la locura por los deportes, la embriaguez, que es uno de los peores problemas que tenía Estados Unidos antes de las drogas, hoy son las drogas. O sea que no sirvió para nada. Porque sí clamaron a Dios, sí fueron a la iglesia, le pidieron a Dios que los salve, le pidieron a Dios seguridad, pero seguían practicando el pecado. Seguían engañando a sus esposas. Seguían visitando prostíbulos. No hay ciudad americana, mire que recorrí bastante. No hay ciudad americana que no tenga prostitutas, prostíbulos, y supuestamente, según la ley americana, la prostitución está prohibida. Es penalizado tanto la prostituta, el que tiene el local de prostitución, como el que la consume, el cliente de la prostituta. Pero eso es una mentira más grande porque esa ley nunca se ejecuta. Está repleto de prostíbulos, repleto de lugares de degeneramiento. Estados Unidos, te estoy hablando del año 2000 y he ido en el 90, del 90 que viajaba, gracias a Dios. Es el mayor prostíbulo del mundo, el mayor consumidor de drogas del mundo y lleno de cristianos. Gente que va con su Biblia, que da las gracias cuando recibe los alimentos. Lo vemos en las películas. Y aquí es igual, y en la China igual, en todo el mundo. Por eso hay oraciones que son abominables para Dios. Son verdaderas iniquidades, tanta solemnidad, tanta fiesta, que lo único que hace es reverenciar al líder de una comunidad,
no a Dios. Dios es simple. A Dios se lo conoce en la intimidad, en la oración cara a cara. De madrugada te buscaré, dice la palabra. Entonces, el Señor dice que está cansado de las fiestas solemnes, que las tiene aborrecidas en mi alma, dice Dios, que me son gravosas, me son pesadas, no me gustan. Cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. ¿Lo malo qué es? Pecado. Isaías 1, versículo 13 al 16. Yo le diría que lo anote en su cuaderno y medite en ese capítulo de Isaías 1, pero específicamente en esta parte, en el versículo 13 al 16. Los sacrificios, ofrendas, ayunos, pactos, oraciones, incluso las fiestas, no son importantes para Dios. A Dios le importa tu alma. A Dios le importa tu obediencia. A Dios le importa que no dudes. Llevo enseñando por años que el peor pecado que yo descubrí, no solo en mi vida, sino en la vida de mucha gente, y lo que más amarga el corazón de Dios es la duda y el miedo. El miedo que te pase algo como le pasa a todo el mundo, el miedo carnal. A no tener, el miedo a la miseria, el miedo a la falta de empleo, el miedo a no tener un techo. Y la duda. Dudar de que Dios te dice un domingo por la noche, no tenés un centavo, no tenés comida y te dice, mañana te voy a dar miles de dólares. Y lo sentís en tu corazón y en la oración Dios te habla, viene un profeta, te lo confirma, viene un hermano, dice, tuve una visión contigo y tampoco lo creemos. Y no lo creemos. Entonces, allí estamos pecando de la peor manera, con la duda. Dios recibe esas oraciones, las oye, pero no actúa. Te va a poner en tu corazón tristeza, en tu alma, no gozo, porque está faltando a tu compromiso con Dios. Está faltando lo que le prometiste a Dios, ser una criatura como declara la Escritura. Hay un pasaje en la Biblia, si lo podés leer, Elsa, te lo voy a agradecer, que está en el libro de Lucas 18, que refleja esto. Lucas 18, del versículo 9 al 14. Lee. Es la oración del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 9 al 14. ¿Podés leer, Elsa? Lucas 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias. Y bien clarito, ¿verdad? El otro, mientras oraba, le contaba a Dios todo lo bueno que era, orando, dando diezmo, cumpliendo que esto, que el otro, pero no reveló su pecado oculto. El publicano hizo una confesión delante de Dios y pidió perdón. Esta es la actitud de un verdadero cristiano. El pecador fue justificado delante de Dios porque su oración expresaba ¿qué? Arrepentimiento. Dios no desechará, dice la palabra, un corazón contrito, compungido y humillado. Dios no desechará cuando un creyente se arrepiente en la intimidad, en oración, delante de su presencia. En cambio, el fariseo oraba con él mismo. El fariseo oraba para él. Y si podía gritar, me imagino, estaría gritando y diciendo: miren, yo, porque yo diezmo, yo esto, yo aquello, yo el otro. Oraba con él mismo. Y Dios no escucha oraciones hipócritas de mentira. Porque ¿de qué sirve que él diga todo lo bueno que hace? Usted cuando se encuentra con una persona que le dice: ay, porque yo soy el mejor, yo esto, yo aquello, yo y todo, ¿le agrada? Pues bien, a Dios tampoco. Hipocresía no quiere Dios. Prefiere al otro que tal vez no diezmaba, que tal vez tenía problemas, que tal vez esto y el otro, pero estaba con su corazón destrozado, arrepentido delante de Dios, pidiendo perdón. Y Dios le prestaba atención, no al fariseo, sino al publicano. A esto me refiero. Para que no ores en vano. En vano quiere decir sin sentido, sin fruto. Tu oración tiene que producir fruto, y fruto de cambio, de bendición. No seas como ese fariseo. Dios sabe todo lo bueno que haces, pero también sabe todo lo malo que haces. Y si no te arrepentís de lo malo y le contás lo bueno, a Dios no le agrada. ¿Me va entendiendo cuál es la oración que Dios aborrece, que Dios no le interesa? Aunque sean bien expresadas, o sea, bien habladas, o digamos así, políticamente correcto, lo que le estás diciendo a Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa que camines en rectitud de la palabra. A Dios interesa que vayas con tu corazón en la mano, como decía mi padre, delante de Él y le ofrezcas tu arrepentimiento. Una oración es atendida por el Señor cuando caminamos en obediencia pura. Dios oye las oraciones de los justos, es decir, de los que ya expresaron primero su arrepentimiento y viven bajo la justicia de Cristo. Todo aquel que aceptó a Cristo como Rey Salvador, todo aquel que cree en la cruz, todo aquel que cree que la palabra, el Evangelio, es la palabra de Dios, vive bajo la justicia de Dios, no bajo las leyes de los hombres. Y son eternamente bendecidos por el Padre. Mira lo que dice Efesios 1:3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos siempre atentos a sus oraciones. Repito,
Efesios 1:3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son justos? Los obedientes, los justificados por la sangre. Y sus oídos siempre atentos a sus oraciones. Otra traducción dice oraciones y peticiones. Siempre el oído de Dios estará atento si eres justo, si tienes un corazón arrepentido, contrito y humillado. Amén. La oración abominable, la que Dios no escucha, según la Biblia, también es aquella que va en contra de su voluntad. Jesús dijo, sean buenos como yo soy bueno. Practiquen la decencia. El apóstol Pablo con sus enseñanzas. Según la Biblia, la oración es aquella que va en dirección a su voluntad, no contraria. Porque la oración que va contra la voluntad de Dios está llena de egoísmo, hipocresía. Es aquella oración que se hace con falta de fe. Ay, Señor, mirá, tengo tantas deudas que no sé cómo hacer para pagarlas y qué sé yo. No es tu problema cómo pagarlas si tenés fe. Si realmente crees en Dios y en su palabra, toda deuda será pagada por Él en manera sobrenatural. Él abre el banco de los cielos y cancela toda tu deuda. Dios no dice mía es la plata, mío es el dinero. Dios dice mía es la plata y el oro y toda la creación. Y todo lo que respire alabe a Jehová. Si yo le alabo, si yo le pido, si yo soy justo, si yo cumplo con la palabra y no peco, mi petición es escuchada e inmediatamente provista. El libro de Isaías dice que antes los justos, los que creemos en Dios, practicamos su bondad, predicamos su palabra. El libro de Isaías dice que antes que pensemos en una petición, Dios ya te la está enviando, te la está proveyendo. Antes de que termines de orar, te lo profetizo y lo declaro, alguien golpeará tu puerta y traerá la bendición. Lo que le estás pidiendo a Dios. Sea lo que sea. La oración que Dios no oye es la que se hace con falta de fe o cuando el que ora vive en pecado deliberado, lo que te decía la apostasía. No se arrepiente de lo que hace. Lo hace y cada vez peca mejor. Entonces me puede decir, pastor, ¿cómo peca mejor? Sí. Busca pecar de la mejor manera. Lo que le causa, normalmente son pecados que le causan satisfacción a él. Los deseos de la carne. No lo espiritual. Su espíritu permanece, el espíritu de esa persona permanece oculto, permanece ocultando deseos pecaminosos, pecados y muchas otras cosas. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, cuando se peca a propósito, haciendo apostasía, conociendo la palabra, crea un muro de separación entre Dios y esa persona. Esto se menciona también en el libro de Isaías 59:2, Isaías 1:15, Santiago 1:6, Santiago 4:3, Mateo 26:39. Léeme, Elsa, por favor, Isaías 59:2. Vamos a leer uno. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Repetilo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Amén. ¿Sabe qué es la iniquidad? El pecado que no se confiesa, pecado oculto. Tus iniquidades, las iniquidades, mis iniquidades han hecho que el rostro de Dios se oculte de nuestra presencia, que no oiga nuestras peticiones. También se incluye la oración que no se hace en absoluto, aunque se dice que Dios no escucha en el sentido de no responder favorablemente si hay obstáculos. ¿Qué quiero decir? ¿Cuánta gente deja de orar, deja de darle tiempo a Dios simplemente porque no le va bien? Simplemente porque dice, ay, no tengo tiempo, no me alcanza la plata, estoy enferma, estoy enfermo, me duele el dedo, ¿por qué esto, por qué aquello, por qué y por qué? ¿Para qué voy a orar? Y cuando llega a la iglesia el domingo le dice al pastor, estuve haciendo ayuno y oración. Y no hace ni ayuno ni oración. Y le pide al pastor, ore por mí. El pastor va a orar, un justo. Los diáconos, un hermano bien trazado va a orar. Pero ¿qué pasa con tu vida? ¿Se cumple la petición? Porque fundamentalmente hay varios tipos de oración que Dios no escucha o no cumple. Una, oraciones egoístas y contrarias a su voluntad. Pedir cosas que no son para el bien y van en contra de su plan. Por ejemplo, quiero tener el auto último modelo, el más caro, para presumir delante de mis vecinos. Y da lo mismo un auto de $15,000 que uno de 1,000. Que funcione, que arranque cuando le pongo la llave, que cuando le echo combustible funcione. ¿Por qué necesito un auto lujoso? Eso es vanagloria, vanidad. El libro de Eclesiastés habla largo y tendido sobre la vanidad. ¿Por qué le pedimos a Dios siempre? Yo sabe las veces que escuché, cuando Dios, yo gane $1 millón, cuando Dios conceda mi petición, voy a diezmar en la iglesia. Y yo al principio callaba, pero después empecé a decir, nunca vas a ganar $1 millón. Porque no es el propósito de Dios recibir el diezmo, tu diezmo de ese 1 millón, que pertenece todo a Dios. Dios en su infinita misericordia te puede hacer ganar 1, 100, 20 millones de dólares, porque todo es de Él. Cuando entendemos que somos administradores de Dios en la tierra, y que somos mayordomos de Dios y tenemos para administrar, nuestra oración cambia. Su plan debe ser seguido, su plan perfecto, Santiago 4:3, 1, y lea después libro de San Juan, dije Santiago, Santiago 4 del 3, capítulo 3, versículo 1, y Juan 5:14, hablan del plan perfecto de Dios para mi vida, para mi nación, para mi familia, y yo debo seguir la oración que se cumpla tu voluntad. Me arrepiento de haber sido traba, entorpecimiento a tu plan. Hay otro tipo de oraciones
que se hacen con pecado y maldad. Cuando hay iniquidad, pecado oculto, no hay arrepentimiento. Nadie confiesa su pecado. Nadie quiere que se vea la tierra bajo la alfombra, como diríamos aquí. Lea después en su casa Isaías 1:15, ejemplo de oración oculta, Salmos 66:18 e Isaías 59:2. También son abominables a Dios las oraciones hechas sin fe. Orar con duda o doble ánimo impide recibir. Como dice el libro de Santiago, búscalo, Elsa, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, del 6 al 8. ¿Está? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Doble ánimo. Un día tengo fe, mañana no, creo, no creo. Ore sin dudar. La duda no es parte del cristiano, es abominación de Dios. Señor, bendíceme, quiero tener una casa nueva, digna, que no llueva, que tenga esto, el otro, 3/4, una pileta, que tenga esto, piscina, que tenga aquello, el otro. Y si yo dudo, o lo mido por mi bolsillo, o miro, yo nunca voy a tener una casa así, porque cuesta mucho dinero. Y lo que es mucho para vos es un grano de arena para Dios. Y si no le pongo fe, no le pongo esperanza, no le pongo convicción cristiana, estoy convencido que la palabra de Dios se cumple. Eclesiastés dice que el dinero de los impíos viene a nuestra mano, que viviremos en casas que no compramos ni construimos, y comeremos de vides. La tierra nos dará fruto gratuitamente. En la Biblia en hebreo dice Yisrael, el valle es un valle, pero dice el valle de la provisión. Eso significa Yisrael. En el valle de la provisión Dios te hará caminar todos los días de tu vida. Pero si no lo creo, dudo, tengo doble ánimo. Un día creo, salgo de la iglesia cantando, aleluya, soy el rey en la tierra junto con Cristo, y no pasa nada. Al otro día te decaes, dudás, no podés, ¿sí? Hay oraciones que son netamente hipócritas, mentirosas o vanas. Oraciones que se enfocan en las apariencias religiosas, sin importar los demás, o son vanas y repetitivas, sin sentimiento. Isaías 58 y Mateo 6 y 7. Acá específicamente es el ejemplo del Padre Nuestro que todos aprendimos de memoria en la infancia. Pero los otros días en un programa de televisión el conductor le pregunta a las secretarias del programa que recen el Padre Nuestro y nadie lo podía terminar. Solo uno lo terminó. Otra dijo otra versión, le agregó palabras. Porque lo hacen de memoria y lo hacíamos de memoria. Padre Nuestro que estás sin meditar, que orar es hablar con Dios, sin meditar en lo que estamos diciendo. Padre Nuestro que estás en los cielos, no hay nada más grande que Dios, el cielo, lo más alto. Me va entendiendo que son oraciones vanas y repetitivas. Oraciones de desobediencia, ignorar deliberadamente las leyes de Dios,
como lo hizo el pueblo de Zacarías. Lee Zacarías 7, Elsa, por favor. Zacarías 7:13. En el libro de Zacarías, profeta Zacarías. Hola. Elsa, ahí está. Si no lo encuentro, espera un poquito. Zacarías. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Repetirlo así cortito, así queda bien asentado. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios no escuchó. ¿Por qué? Porque clamó a Dios en desobediencia. Hay oraciones que están hechas a alguien distinto a Dios. Y eso significa no confiar en Dios. La única oración que no se hace, y es una perspectiva popular, es que la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Hay un dicho popular de esto. Y esto es una total verdad. El que no ora a Dios, el que no clama a Dios, nada recibe y su vida se va secando. En resumen, no es que Dios no pueda oír tu oración, sino que ciertas actitudes y condiciones que de tu corazón, de pecado, espíritu pecaminoso, tu condición de incrédulo, tu condición de falta de fe, de falta de palabra, tu vida que no condice con la de un cristiano. Esa oración, por más que estés en necesidad y urgencia, por más que Dios tiene misericordia y amor por nosotros, Dios hace que se demore la solución. El desierto va a bendecir a todo el mundo, pero a veces tarda más de lo que esperamos. En síntesis y como mensaje de hoy, si queremos orar a Dios correctamente, que cada petición nuestra sea cumplida, como dice Isaías, antes que pensemos, porque el pensar en una necesidad, necesito una nueva chaqueta, un saco, necesito un nuevo auto, necesito esto o aquello. Si Dios puede cumplírtela antes que abras tu boca, lo dice Isaías. Dios puede cumplirte cada petición inmediatamente. ¿Por qué sufrir? Solo ten tu corazón de arrepentimiento, no seas soberbio, no seas hipócrita, no seas idólatra y simplemente ora a Dios como Él quiere. Amén. La oración es la enseñanza del día de hoy. Hasta aquí la palabra del Señor. Espero que sea un mensaje muy reflexivo para muchos. Yo lo sentí así. Y recuerde que Dios siempre está a tu lado. Amén. Siempre estará escuchando. Pero hará oídos sordos de aquellos que no oren como corresponde, que no bendigan, que no practiquen la vida santa, que no quieran ser obreros de la obra del Señor.
Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Le voy a pedir como pastora a la pastora Elsa y Mónica, no sé si está o se fue. En el baño. Bueno, escuchar, está en el baño, la jefa se me fue. Así que vamos a orar. La pastora Gladys va a orar y después Elsa y nos despedimos hasta el domingo en nuestro nuevo horario de las 11 de la mañana. 11 de la mañana, hora argentina, las 10 en Dominicana y Centroamérica y los demás horarios. ¿Sí? Culto dominical. Amén. Pastora Gladys, si puede orar, por favor. Amén, amén. Amado Dios, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote la gracia, Dios, por tu palabra, Señor, que han sido dadas. Te pedimos, Dios, que nos permite echarle el agua de la obediencia, Señor. Y así como dice el libro de Santiago, cuando orar, no dudar, porque dice que no recibimos muchas veces porque no sabemos pedir. Te pedimos, Dios, que sea usted que nos enseñe a pedir de una manera correcta. Guárdanos, Señor, en tu perfecto estado. Guía cada uno de nuestros pasos, Señor. Sana a los enfermos, Dios, y dale pan a que no lo tiene. Dale la salud, Señor, a toda aquella que aclaman, Señor, por tu gracia, Señor, por tu mano sanadora. Que sea usted ese médico por excelencia. Padre, gracias, Señor, porque una vez más hemos estado, Señor, reunidos unánimemente en tu presencia, alabándote y glorificándote, Señor. Gracias por ese alimento especial que tú nos tienes cada martes. Bendice la vida de cada uno, Dios. La familia de cada una de estas mujeres guerreras que siempre dicen que sí. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y amén. Bueno, la jefa está por cocinar, así que milagro del cielo, gloria a Dios. Así que nos despedimos hasta el domingo a las 11 de la mañana, hora Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, y el resto de horarios. Ya sabe que Perú, Bolivia, Ecuador tienen 2 horas menos, serán las 9 de la mañana, y en Dominicana 1 hora menos, serán las 10 de la mañana, y en todo el Caribe y Centroamérica y los demás horarios que habitualmente estamos. Los esperamos el domingo en nuestro culto dominical y Dios los bendiga. Nos despedimos en la paz del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Feliz noche. Amén. Bendiciones, profeta, hermanas. Buenas noches, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, adiós. Adiós. Detengamos la grabación. Por Dios. Por Dios.